realmente no lo ve. O y si tiene problemas de audio me dicen inmediatamente, por favor. Así sea a través del chat, no hay ningún inconveniente. Entonces, el día de hoy, como les había dicho anteriormente, hace como unos 5 minutos, les dije que, a ver, entonces, ya ahora sí, estoy diciendo que hay un problema de red. Bueno, sigamos si hay algún inconveniente me dicen. Entonces el día de hoy vamos a hablar de electrónica, de todo lo relacionado con magnetismo y electromagnetismo. Entonces la idea del día de hoy es hacer una presentación sobre magnitudes magnéticas, qué es el magnetismo, principios de electromagnetismo, inducción magnética y hacemos una especie de repaso de la unidad. Tengo una pregunta con respecto a la actividad 2. ¿Ustedes la comprendieron bien? ¿La entendieron bien? ¿Hubo alguna duda? Profe, en mi caso, esta es la primera vez que yo voy a ingresar. De todas formas, no hay problema. Qué Mire, pena ahí. en Entonces, la plataforma, dentro de las actividades sincrónicas, ustedes van a encontrar un enlace de YouTube. Y en el enlace de YouTube, ustedes van a encontrar los videos que se han dictado en clase. Para que no se pierdan, ahí están explicadas las actividades, para que les rinda y pues no tengan tanto inconveniente a la hora de presentar pues las actividades como tal. Ahí está todo, no creo que tenga inconveniente. Entonces, pues como les decía, entonces vamos a revisar, como no me dijeron nada, ¿no hay ninguna otra duda? A ver, miramos por acá a ver si encuentro pues, dudas. entonces, ahí en el video de YouTube sale las clases anteriores. ¿Cuántas van? Sí, sí, Diego. Hasta ahora van 2, esta sería la tercera semana. La próxima Ah, listo, semana listo. será la actividad 4 y cierre de las actividades. El cierre de las actividades va a ser el 15, como para que todo el mundo no se lo olvide, porque ya el 16 ya no hay plataforma, entonces nos toca ¿qué? Nos toca pues ya cerrar plataforma y enviar pues las actividades a como se debe. Me está preguntando Diego algo, dígame Diego. Profe, es que yo para matemáticas soy como un poquito como malo. No, Pues yo eso no. hice lo que Sí, tú, sí pero señor. entonces me puse a ver acerca lo del Ohm y eso, y ahorita con lo de la resistencia de este capítulo, peor que como la mamá del chavo. Entonces, No, es que siempre es igual, es para todos porque a veces uno, cuando hace los cálculos, uno a veces divide por 10, entonces los cálculos que yo presenté se dividen entre 1000 en cada una de las secciones. Entonces, si ustedes se fijan, a veces es de 1.000.000, después 1000, queda la unidad básica, después agrego 1000, se divide por 1000 y agrego por 1000. y otra Entonces, cosa, sí. profe, es que yo me tiré la evaluación o sea, nomás tiene 2 intentos. Yo como no sabía qué fecha habían empezado, entonces yo hice Me envía un correo evaluación. por WhatsApp, un mensajito por WhatsApp para recordarme y yo en el transcurso del día, el día de mañana, arreglo el inconveniente y le envío un WhatsApp para que usted tenga más intentos y no falle en la evaluación. Listo, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a la actividad del día de la semana pasada? Sí, porque pues la idea es que si tienen dudas, inquietudes, los escriban en el foro de dudas, inquietudes, o si tienen algo urgente, los pueden escribir por WhatsApp, como para que ninguno se pierda las actividades o no se sienta perdido al desarrollarlas. Entonces, no me han preguntado nada, no veo manos arriba y voy a seguir entonces. Entonces, la actividad del día de hoy pues, es identificar los fenómenos eléctricos, electromagnéticos, reconocimiento de las magnitudes,
unidades y ecuaciones. Entonces vamos a hablar del campo magnético, la ley de Faraday, conocimientos de proceso, diferenciar las características o propiedades de la corriente eléctrica de acuerdo a los conceptos básicos de electricidad. Y pues la idea es identificar un fenómenos eléctricos y electromagnéticos. Entonces esta actividad es bastante sencilla de por sí. Entonces yo lo voy a explicar un poquito de teoría. Sé que es un poquito cansón, pero toca. Entonces, ¿qué son las magnitudes electromagnéticas? Es un campo eléctrico o campo magnético o simplemente la atracción de masas, y aunque se ha podido establecer la naturaleza de la fuerza invisible, pues que tiene el poder de atraer y rechazar, pues todavía no se ha identificado una fórmula, una hipótesis con respecto a los materiales como para que generen ese tipo de campos. Entonces esa es lo que corresponde a lo que es la parte de electromagnetismo. Y la fuerza electromagnética es responsable pues de muchos fenómenos. Igualmente, generalmente se puede generar a través de transformar sustancias químicas, a través de campos de modificación de campos magnéticos generados por imanes naturales, o generar campos magnéticos a través de electricidad generando campos magnéticos artificiales. Entonces se va a utilizar mucho, pues de aquí en adelante, se utiliza mucho en la parte tanto industrial como en la vida diaria. Entonces, el magnetismo, desde hace siglos se conoce la existencia de una piedra que tiene la propiedad de atraer el hierro. Esta piedra es muy abundante en ciertas regiones del Asia Menor y en Etiopía y en el norte de Grecia. A este imán natural se le llamaba magnetita debido a que el origen donde se encontró las primeras piedras se llamaba Magnesia, una antigua ciudad de Asia Menor donde se encontraron los primeros imanes. Entonces, ahí la clasificación de los imanes, pues se clasifican en dos, lo que son los imanes naturales que se consiguen, pues naturalmente, eh, en el ambiente, y generalmente se llama magnetita, y es un mineral de hierro que tiene la propiedad de atraer y repeler. Los imanes artificiales, a diferencia de los anteriores, estos son hechos por el hombre al frotar un imán con un pedazo de hierro y este adquiere también las propiedades magnéticas transformándose en un imán artificial. Entonces, todo el mundo recordará el ejemplo de las bobinas que nosotros hacían en el colegio. ¿Ustedes practicaron eso en el colegio? Una pregunta para todos. ¿No? Sí, ¿no? No lo recuerdan. Bueno, entonces, generalmente... Sí, dígame, Ángel. Sí, profe, digamos que en un tiempo, pues el tema de lo del magnetismo en mi colegio, por así decirlo, Mm. nosotros utilizamos ¿cómo es que era? Tipo péndulo, algo así. Sí, Nosotros utilizábamos mucho con la bola de hierro y el imán. Eso me acuerdo que sí lo utilizamos, pero de para allá no me acuerdo de más. bueno. Entonces, la idea es que ustedes, yo esta guía es la más sencilla y se las voy a decir de una vez siendo franco. Es muy rápida. Es solamente participar en los foros. El tema realmente que vamos a ver de la actividad está acá. Yo lo voy a tratar de ampliar porque me gusta, y ustedes mismos se han dado cuenta que me gusta profundizar en los temas para que a ustedes se les quede mucho más fácil aprendido pues los temas que son obligatorios dentro de las actividades correspondientes a los temas de este curso. Entonces, yo ahorita voy a hacer más hincapié y quiero que lo vean en unos pequeños videos como para que entiendan y comprendan el funcionamiento de lo que son campos magnéticos y la utilización de estos en componentes eléctricos de uso diario. Entonces, con respecto a los imanes que estábamos hablando, entonces existen los imanes naturales o los imanes artificiales, y a su vez
Las propiedades de los materiales para retener el magnetismo se le llama retentividad magnética. Entonces, por ejemplo, un imán hecho de hierro es temporal, igual que los destornilladores que se utilizan generalmente son temporales. Eso con el tiempo se van deteriorando la capacidad magnética. El hierro aleado con silicio es un poder de tensión bajo, por lo tanto produce imanes temporales. El permanoli tiene el poder de retención extremadamente débil. Los aceros duros pues tienen un poder de retención de imanes permanentes. El álnico, que es una aleación de hierro, aluminio, níquel y cobalto, posee un poder alto de retención, y el acero aleado con níquel tiene un gran poder de retención. Igualmente, los imanes se me olvidó el nombre. de tierra rara se me olvidaron, de neodimio, que son los más fuertes, sí señor, de todos, ¿no? Inclusive son bastante peligrosos, puede usted perder una mano si son lo suficientemente grandes. Es tanta la presión que le puede romper los huesos, y no es mentira, créame. Son muy fuertes, pueden levantar hasta 10 kilos sin necesidad de ponerles carga eléctrica, ¿no? Entonces, sí señor. Esos, sí, porque son, aparte de que son bastante poderosos, ellos lanzan esquirlas. Esas esquirlas también se pueden perforar la piel por la presión, por la alta presión que hace. Sí, es que se destruyen a sí mismos de la misma presión, y esas esquirlas le dañan a uno. Una vez me puse a jugar con ellos y me lastimé un dedo, y eso que eran pequeños. Entonces, siguiendo con el tema, entonces ya como hablando ya de los imanes, pues tenemos el polo norte, o sea, las partes de los imanes como tal. Entonces encontramos el polo norte, el polo sur y la zona neutra. Esta fotografía demuestra cómo funciona y cómo se distribuye el campo magnético utilizando imanes. Entonces, la zona intermedia se llama zona neutra porque no presenta propiedades magnéticas considerables de atracción o repulsión. La fuerza magnética de un imán siempre es mayor en sus extremos y va disminuyendo progresivamente a medida que se acerca al centro o la zona neutra. Y los imanes artificiales se fabrican de diferentes formas, tamaños, potencias, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Y la forma más común son de herradura, barra o círculo, o generalmente se utilizan como les dicen a veces, lentejas o cilíndricas. Esas generalmente se utilizan para los equipos de sonido, si los han visto ustedes, ¿no? Baffles, modulación de sonido, que es de uso común. Ya igualmente se utilizan para la parte de medida de algunas zonas industriales, porque dependiendo de la carga magnética que se genere, gira un dial y nos va a determinar una medida eléctrica con respecto a alguna cosa. Por ejemplo, como nosotros vimos la clase pasada, a temperatura, ¿cierto? Dependiendo del voltaje que genere. Obviamente con una parte eléctrica de amplificación, pero de todas formas la da. Y igualmente, ¿ustedes se acuerdan de los multímetros análogos? Esos también funcionan bajo este término, aunque ya la mayoría de la gente utiliza multímetros digitales. Continuando con los imanes de herradura son utilizados en la construcción de audífonos, micrófonos telefónicos y electroimanes. Ustedes sí se acuerdan de los electroimanes, ¿no? Cuando van a entrar a un conjunto residencial y la persona que está cuidando la portería acciona el switch y suelta la puerta. Estos son los electroimanes. Los imanes en forma de barra se emplean en la construcción de burbujas en núcleos para reforzar el magnetismo. Estos son pues generalmente utilizan en forma industrial o aislamiento o generación de campo para algún tipo de medida en algunas partes de equipos médicos. Imanes de forma circular son empleados para la construcción de aparatos de medida como voltímetros, amperímetros, ohmímetros. Y la ley de los polos magnéticos se llama también la ley de atracción o repulsión, que se puede comprobar
pues fácilmente con los imanes. Entonces, si nosotros juntamos dos imanes que tienen el mismo polo, obviamente se repelen, tanto el norte, con el sur con el sur, pero si nosotros cogemos dos imanes y cogemos sur y norte, obviamente se van a atraer. Entonces, polos iguales se repelen y polos contrarios se atraen. Por último, sí, por contacto o frotamiento, este método de magnetización es realmente muy sencillo. Se forma la pieza de hierro, acero, se desea imantar, se frota uno contra sus extremos, uno contra el otro en imán, y luego se frota la otra punta de la pieza del polo opuesto. Este era antiguamente, porque era norte con norte, después se da la vuelta a la pieza de metal, sur con sur, se frotaba y generaba el imán, pero realmente esto corresponde a los años 1900. Ahora generalmente se utiliza por inducción magnética, entonces simplemente se coge un imán y se pone uno al lado del otro con unas pequeñas barras de acero, o sea, uno con uno, se deja ahí durante un grado, un cierto tiempo, y luego adquiere la propiedad magnética. La otra es la que se utiliza ya normalmente, que es por influencia de corriente eléctrica, es decir, se coge el metal, se genera un campo magnético utilizando baterías o corriente continua dentro de un campo magnético, y se genera y se carga el imán. Entonces ya de una vez queda magnetizado. Entonces, ya empezando un poquito ya para generar campos magnéticos, entonces lo que hacemos nosotros es enviar una corriente a través de un cable, y cuando pasa a través del cable desnudo o cable común y corriente, genera un campo magnético, el cual nosotros podemos aumentar a través de la generación de espiras. ¿Y qué son espiras? Una vuelta, o más vueltas, 20 vueltas, 50 vueltas. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es, a través de la corriente, generar un gran campo magnético, tanto dependiendo del diámetro del cable como el número de vueltas que se le da. Entonces, la idea de este enrollamiento de este cable es generar un campo de fuerza que nosotros podemos utilizar para muchas cosas. Entonces, dependiendo del número de vueltas, y en este caso de espiras, pues nosotros podemos determinar muchas cosas con respecto al campo magnético que vamos a manejar. Entonces, como les decía yo en el colegio, nosotros se cogía una batería, se envolvía con un cable, una pieza metálica, y se generaba un imán, pues, para muchos usos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, generamos, este es un campo artificial, y nosotros cogemos un imán y tenemos una bobina y empezamos a generar o mover esto en círculos, nosotros vamos a generar un campo magnético dentro de esta bobina con este centro metálico, y vamos a empezar a generar una corriente baja, pero que estamos induciendo a través del campo magnético del imán. Nosotros realmente en los 1800 lo que hacíamos era este movimiento que ustedes ven con mi mouse, y entonces generaban electricidad, pero es aún de menos valor. Pero entonces empezaron a agregar acá el movimiento circular, y esto a su vez generaba un campo mucho más grande. Obviamente era mucho más, o sea, de medida era muy pequeño, pero sí generaba el campo magnético. Haciendo resumen de la clase de hoy, sí que es bastante corta, decimos que el magnetismo es un fenómeno físico por el que se genera una fuerza de atracción o repulsión entre materiales. De esta atracción y repulsión de materiales nacen los imanes, que los imanes pueden ser naturales o artificiales. Igualmente, dentro de los imanes podemos encontrar el polo norte, el neutral, el polo sur. Y los métodos de imantación son por contacto, afrontamiento, por inducción magnética, por influencia de la corriente eléctrica. Y la inducción electromagnética es una unidad de medida que es el Henry,
Y la inducción magnética también genera una fuerza contraelectromotriz que se llama Fe. Entonces, haciendo un resumen de los campos magnéticos que se utilizan el día de hoy, entonces nosotros podemos encontrar los motores eléctricos que convierten la energía eléctrica, eléctrica en mecánica, permitiendo el funcionamiento de innumerables aparatos, desde ventiladores hasta vehículos eléctricos. Esencialmente lo que estamos haciendo nosotros es, con una batería que encontramos acá, generamos y lo conectamos a estos dos, a estos dos, se me olvidó el nombre de la palabra, qué pena. Se me olvidó. ¿En bobina? No, sí, esa es la bobina, pero se me olvidó el nombre de esta parte, qué pena. Ahorita se me acuerda. Bueno, entonces conectamos estos dos y generamos, aquí hay una espira. Cuando nosotros conectamos la batería, genera un campo magnético. Este campo magnético depende de la dirección de la batería. Podemos decir que aquí podemos norte o sur o norte, ¿sí? Si está norte-norte, genera una vuelta y empieza a girar el motor, girar, solamente se mantiene y se alinea, porque es solamente una espira. Pero si nosotros pusiéramos muchas más espiras acá, generaríamos, y dependiendo de la división que tengamos acá dentro del switcheo interno entre cada una de las bobinas, entonces vamos a empezar a generar el movimiento. Entonces, para aclarar, yo conseguí estas dos presentaciones porque explicarlo realmente... Uy, ¿esto qué es? Una caja de presentación y no estoy ahí. A ver. A ver si es aquí. Si es acá. Dame un segundo, por favor. Está dando mucha demora. Va el primero y es este. No sé por qué se demora tanto en cargar. Hola, soy Rodrigo Montemayor y llevo 20 años dedicados a la programación. Trabajo especialmente con Machine Learning, el cual permite a las computadoras aprender por medio de datos. Algunas de sus aplicaciones son la optimización de procesos y la detección de patrones. No me deja cargar, me En mi un momento, por día favor. aplico soluciones con inteligencia artificial en cualquier lugar donde pueda aportar valor. Para esto utilizo Python, un lenguaje de programación muy poderoso que permite trabajar con inteligencia artificial y crear robots para automatizar procesos e incluso crear videojuegos. En este curso de Doméstica aprenderás los conceptos de Machine Learning con Python.
Si estás en este punto es porque seguramente vas a iniciar el desarrollo de un producto electrónico o de repente te encuentras en una etapa más avanzada y ya tienes. ¿Necesitas impulsar tu negocio? Ay, qué pena con Ahorra ustedes, al comprar pero un plan de tengo correo que electrónico que coincide con tu dominio de GoDaddy y demuéstrale a tus clientes que vas en serio. Ya, qué pena con ustedes, pero sé que es reto. ¿Se escucha? Hola a todos, Paul de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver el motor de CD para entender lo básico de su funcionamiento. Los motores de corriente directa se parecen a esto, aunque hay bastantes variaciones. Se utilizan para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y podemos usarlos, por ejemplo, en nuestras herramientas eléctricas, automóviles de juguete e incluso en nuestros ventiladores de refrigeración. Cuando miramos un motor de CD, primero vemos la carcasa protectora de metal que forma el estator. En un extremo tenemos la punta de un eje que sobresale a través de la carcasa a la que podemos fijar engranajes, aspas de ventilador o poleas. En el otro extremo tenemos una tapa de plástico con dos terminales. Podemos conectar una fuente de alimentación a estos terminales para hacer girar el eje. Sí. Lo voy a adelantar un momento, por favor, para que no Tenemos la corriente convencional invertida en el cable, por lo que se está alejando de nosotros. Por lo tanto, giramos la mano para que nuestro segundo dedo apunte en dirección contraria a nosotros. Nuestro primer dedo sigue apuntando en la dirección del campo magnético y nuestro pulgar apunta hacia abajo. Esto significa que la fuerza en el cable lo moverá hacia abajo. Si envolvemos el cable en una bobina, ¿cómo actuarán las fuerzas ahora? Bueno, tenemos que considerar la bobina como dos mitades. En la mitad izquierda la corriente convencional se aleja de nosotros, así que nuestra mano se voltea y vemos que obtenemos una fuerza descendente. En el lado derecho la corriente convencional está fluyendo hacia nosotros, así que la fuerza es ascendente. Por lo tanto, tenemos una fuerza combinada hacia arriba y hacia abajo para que la bobina gire. Así que ahora podemos ver cómo gira el motor. Echemos un vistazo en detalle. Bien, consideremos el funcionamiento de un motor de CD en cámara lenta. Solo señalaré las partes principales. Están los imanes del norte y del sur que concentran un campo magnético a través del centro. En el centro encontramos el eje. Unido al eje tenemos el rotor. Envuelto alrededor del rotor tenemos las bobinas. Conectando las bobinas tenemos el conmutador y proporcionando energía al conmutador tenemos las escobillas y los brazos de las escobillas. Y finalmente tenemos una fuente de alimentación. El rotor, las bobinas y el conmutador van a girar. Todo lo demás permanecerá estacionario. Vamos a considerar el flujo de la corriente convencional y las fuerzas que se producen en los lados largos de cada bobina, que son este lado y este otro. También etiquetaremos estas bobinas como 1, 2 y 3, y las placas del conmutador A, B y C. En esta primera posición, la corriente convencional fluirá desde el positivo de la batería hacia la placa A y luego a través de ambas bobinas 1 y 3 a través de las placas B y C hacia la escobilla derecha y de vuelta a la batería. El lado derecho de la bobina 1 tiene una fuerza descendente y el lado izquierdo tiene una fuerza ascendente. La bobina 3 tiene una fuerza ascendente en este lado y una fuerza descendente en este lado, y por lo tanto gira. La corriente ahora fluye a través de la placa A hacia la bobina 1 solamente, y luego sale por la placa B. Esto crea una fuerza ascendente en el lado izquierdo y una fuerza descendente en el derecho. La corriente ahora fluye a través de las placas A y C por las bobinas 1 y 2 hacia la placa B. La bobina 1 tiene una fuerza ascendente a la izquierda y una fuerza descendente a la derecha. La bobina 2 tiene una fuerza ascendente a la izquierda y una descendente a la derecha. La corriente fluye ahora a través de la placa C, hacia la bobina 2 y hacia la placa B. El lado izquierdo de la bobina 2 tiene una fuerza ascendente y el lado derecho tiene una fuerza descendente. La corriente ahora fluye a través de la placa C hacia las bobinas 3 y 2 y sale a través de las placas A y B. Esto nos da nuestras fuerzas ascendentes y descendentes en la bobina. Sí, dígame, Sergio. Qué pena, profe, que yo veo que el video sigue reproduciéndose o lo que usted está escuchando, pero no lo escucho. No, yo no estoy hablando en ningún momento, estoy poniendo el video para que ustedes se concentren y después doy aclaraciones sobre el video. Ah, bueno, señor. No demora mucho, son
realmente son como un minuto. Realmente demora 4 minutos la explicación, pero es mucho mejor verlo y comprenderlo que ponerme a explicar a palabra las cosas, porque es un poquito, ya se dieron cuenta que es un poquito complicado explicar la dirección de los campos magnéticos con la regla de la mano derecha. Entonces lo estoy mostrando así para que todo el mundo entienda el funcionamiento del motor. Entonces continuamos. La corriente ahora fluye a través de la placa C en la bobina 3 y luego sale por la placa A, creando nuestras fuerzas ascendentes y descendentes. La corriente ahora fluye a través de las placas C y B a través de las bobinas 3 y 1 y hacia afuera a través de la placa A, dándonos nuestras fuerzas en cada lado. La corriente ahora fluye a través de la placa B, dentro de la bobina 1 y hacia afuera a través de la placa A que crea nuestras fuerzas. La corriente ahora fluye a través de la placa B hacia las bobinas 2 y 1 y luego sale por las placas C y A. La corriente fluye ahora a través de la placa B hacia la bobina 2 y luego sale por la placa C. La corriente fluye ahora a través de las placas B y A hacia las bobinas 2 y 3 y luego sale por la placa C. Esto se repite una y otra vez de esta manera, lo que nos da nuestra fuerza de rotación que utilizamos para impulsar cosas como ventiladores, engranajes, ruedas y poleas. Si invertimos la fuente de alimentación, invertimos la corriente, y eso también invertirá las fuerzas y por lo tanto la dirección de rotación. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar su aprendizaje, vean uno de los vídeos en pantalla ahora y los veré en la próxima. Entonces, pues la idea general de todo esto es que ustedes entiendan y comprendan la generación del campo magnético y cómo los imanes exteriores influyen en la dirección de giro del eje principal del motor. Esto es breve, esto realmente es bastante sencillo en DC, pero explicar en AC es un cuento diferente. ¿Por qué? Porque en AC, a ver si puedo ingresar, los motores AC tienen que tener en cuenta la frecuencia con que se manejan, porque los motores realmente tienen dos campos. Uno que es la corriente de inducción externa y el que ingresa al sistema. A ver, corriente motores. Con aquí. A ver, sí. Me tocará solucionar esto. Bueno, qué pena con ustedes, pero tengo inconvenientes por la señal. No sé qué es lo que está pasando y está cayendo mucho aguacero por acá y se me está cayendo la... ¿Sí han notado que está muy lento internet? Y no sé por qué, si es red externa o... pero realmente no entiendo por qué se bajó tanto la señal. Me disculparán por el problema técnico que tengo. Entonces voy a saltar esto. De todas formas, esta presentación yo se los voy a dar para que ustedes observen los links, puedan ver los videos completos y explicativos. Con eso no van a tener inconveniente. Está claro, ¿no?
Vamos a hablar de los transformadores. Realmente los transformadores, quiero que tengan claro esto. Un transformador, si nosotros conectamos 120 voltios hacia un lado, y en el otro lado podemos soltar, nos puede dar 5 voltios, ¿cierto? Pero hay una regla. Dependiendo del número de vueltas que tenga el primario con relación al que tenga el segundo, nosotros podemos decir cuánto voltaje, utilizando el campo magnético que tiene el transformador, podemos obtener a partir del campo magnético y generarlo hacia el otro lado. Es decir, nosotros podemos convertir 120 voltios y a través del campo magnético obtener 5 voltios, dependiendo del número de vueltas del primario con respecto al secundario. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el voltaje del primario, el voltaje de salida sobre el voltaje primario es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos obtener cuál es el valor de salida del voltaje del transformador. Hay una aclaración. Dependiendo del diámetro del primero con respecto al diámetro del segundo, nosotros podemos manejar el amperaje que estamos obteniendo. Es decir, dependiendo de la relación del diámetro, el número de vueltas, el diámetro del segundo con el número de vueltas, nosotros podemos obtener cuánto amperaje o cuánta fuerza hay en el secundario con respecto al primero. Entonces, si ustedes se fijan en los equipos de soldadura, se han dado cuenta que algunos conectan si son muy pequeños, a 120 voltios, otros grandes a 330, que es una gran cantidad de vueltas acá, pero en el secundario generalmente son cables tipo 0 cuando son equipos grandes, AW0, embobinados del primero, o sea, dándolo muchas espiras en el secundario, qué pena, y aquí obtienen un bajo voltaje, pero una gran cantidad de corriente, para que lo recuerden ustedes. Aquí ustedes van a encontrar el link de transformador para que lo puedan ver. Inmediatamente termine la clase, se los doy para que ustedes tengan una referencia de cómo funciona un transformador y lo puedan utilizar para su beneficio. Aquí hay un generador eléctrico. Vamos a ver si me carga esta vez. Me está dando mucho lío. Mire otra vez. Bueno, utilizamos el que estaba funcionando, que es este. Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe el nombre de alternador. Al contrario que el generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma. Entonces es muy corto pero muy claro. La idea general de este tipo de motores es, si nosotros tenemos este conmutador que están viendo acá, que forma parte del segundo video, ¿lo pongo? ¿Qué opinen?
¿Aló? ¿Se encuentran ahí? Sí, señor, pero es que está como lento. Sí, es que está lento. Que un técnico de aire acondicionado cobra, en promedio, entre 60 a 70 dólares por hacer una limpieza de aire acondicionado. Sí, sí, profe, sí. póngalo. Ok, ya lo pongo, pero está muy lento, me Así disculparán. Tengo Y problema desde inconveniente. 2018 es ley realizar esta limpieza para cuidar la calidad del aire de la persona Profe, de que se todas encuentra en maneras, el si ambiente. aunque lo ponga, Porque pues aquí es dejarlo un en lugar el húmedo, grupo, puede en crear el hongos chat, y para bacterias y por causar usted enfermedades Sí, en sí, personas sí, y la claro. persona que está en ese ambiente. Aplicaciones. Además de limpiar la parte interna, también hay que limpiar el lado de afuera. Espera un segundo O que sea, tengo. es una gran oportunidad para esas personas que Escucho entran a al alguien que está mercado. escuchando audio, Yo pero bromeo y no. digo que es el lavado de Pero autos no es del de aire acá, no sé acondicionado. quién es. Entonces, si tenés interés en aprender mucho más sobre aire acondicionado y también sobre esa parte de mantenimiento, tengo un método que me permití desarrollar. Un fantasma. Se viene la semana rentable Sí. del aire acondicionado Split. Estoy rastreándolo y no lo Será encuentro. una semana de clases en la que voy a explicar, paso a paso, team por team, cómo realizar la instalación y el mantenimiento del aire acondicionado y lo mejor de todo, Es alguien que de está en el grupo a porque no lo veo. $1,500 todos los meses, convirtiéndote en un profesional de referencia en tu ciudad y región. Espera un segundo, a La ver si lo semana puedo rentable encontrar. del aire acondicionado en los Deme un próximos segundo, días por es favor. un evento 100% online. Y lo mejor de todo, es gratuito y no vas a pagar nada para participar. Es muy fácil y muy simple para que participes. Solo tenés que hacer clic en el botón de abajo, hacer una breve inscripción y listo, estás No dentro es- del evento. Entonces, ¿qué espera? Clica en Saibama, te garantizo tu inscripción para el evento. Como que ya. Sí. Ya, uy. Estoy cansado de todos esos avisos, cada rato interfieren en la clase y ya los he bloqueado, pero es algo que se entró al sistema y me toca ahorita purgar el sistema para que no tenga inconvenientes. Pero eso lo arreglo en un ratico. Profe, Eh, pague premium. A ver, para que no pagan premio, no, lo que pasa es que yo instalé un sistema nuevo, está instalando un software de CNC y AutoCAD y dentro de eso se me entró un paquete de antivirus automático y eso fue hace como media hora y no lo he podido ubicar. Pero ahorita lo arreglo. Entonces, regresando a la clase, aquí está ay, el link. Vamos a ver si esta vez me da. Este es el. A ver. Hola a todos. El principio básico por el cual funciona un motor es con dos imanes fuertes y curvos y un electroimán en el centro. El electroimán es llamado armadura, que al conectarse con la corriente genera un campo electromagnético o adquiere las propiedades de un electroimán. Los polos de este imán giran para alinearse con los polos del imán exterior. Si intercambiamos los cables, la polaridad se invierte y se gira para volver a alinearse. Si lo hacemos indefinidamente, la armadura se mantendrá girando. Otro elemento muy importante es el conmutador, que junto con las brochas nos permite que la armadura gire libremente sin necesidad de estar intercambiando los cables. ¿Cómo funciona esto? La corriente fluye a través de la primera brocha, conmutador, la armadura sale por otro conmutador y viaja por la otra brocha, generando así el campo magnético, que hace girar la armadura hasta que se alinea con los imanes exteriores. Antes que las brochas intercambien de lugar, la corriente fluye en este sentido. Una vez que se intercambian, la corriente cambia de sentido, haciendo que la polaridad se invierta y la armadura gire. Las brochas y el conmutador hacen que la corriente se mantenga cambiando de dirección, invirtiendo la polaridad de la armadura.
Esto provoca que se mantenga girando toda la armadura. Para obtener una mejor estabilidad, agregamos otro conmutador y otra armadura, haciendo así que las brochas intercambien la corriente y activen diferentes electroimanes. Esto hará que nuestra armadura se mantenga girando mientras la corriente se mantiene intercambiando. Si queremos tener un movimiento más estable, agregamos más armaduras y más conmutadores. La fuerza de giro de nuestra armadura será llamada torque. Mayor torque significa mayor rapidez de giro. Por la ley de Faraday, los electroimanes serán más fuertes si se encuentran más vueltas alrededor de él. Es por eso que los motores reales tienen muchísimos más cables enrollados. Finalmente se cubre con una capa nuestro motor. En general tenemos el rotor, que es la parte de la armadura en el centro, y el eje, que es lo que está girando. En este proyecto nos vamos a basar en la hipótesis de que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad del rotor y la feminicidad. Metodología. El montaje experimental es algo simple. Primero, elaboramos una manivela con palitos de madera. Esta manivela ayuda a hacer girar los CDs. Entonces, lo que me interesaba de esta presentación es que ustedes comprendieran mejor la facilidad con que funciona un motor y pues ya de una forma mucho más fácil explicar cómo se generan los campos magnéticos y cómo van alternando los campos magnéticos dentro del motor. Eso es lo que me interesa. Este experimento, si quieren, pueden desarrollarlo o si quieren como una actividad familiar, lo pueden utilizar ustedes como para entender mucho más cómo se generan los campos magnéticos utilizando solamente unos CDs y unos imanes que él creo que pone dentro para generar el campo magnético. Y el movimiento del motor, no sé, venga, perdón. Entonces, yo les voy a compartir ahorita la presentación. La presentación de la actividad de hoy de aquí hasta acá, que solamente hablan de imanes, por eso traté como explicarles mucho más de realmente cómo funciona lo que realmente se utiliza la parte de los campos magnéticos, que son motores, transformadores y generadores eléctricos, como para que ustedes vean las aplicaciones y el por qué y para qué se utilizan los imanes. Espero que pues la clase realmente es muy corta, pero traté de alargarla como para complementar el tema de campos magnéticos y electromagnetismo. Espero que les haya gustado la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profe, por hasta el momento no. Sí, muchas gracias. Qué pena con ustedes con tanto inconveniente el día de hoy. Y todo empezó por el aguacero del día de hoy. De todas formas, espero que les haya gustado la clase. ¿Aló? Claro que sí, profe, está genial, la verdad, muchas gracias. No, de nada, y espero que les guste. Entonces, sí, profe, muchísimas gracias. Más tarde les voy a enviar el video y de una vez al grupo les envío la presentación para que puedan repasar los temas y no tengan ningún inconveniente. De todas formas, espero que estén bien y que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias, profe. Que estén bien, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.